Canal 19. Comparte tus ideas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Cafeteando TV. Buenas tardes, Jency. Buenas tardes, Grey. De verdad que es un honor volver a estar aquí en Cafeteando TV. Le damos primeramente las gracias al Todopoderoso que nos permite hoy volver a entrar otra vez a sus casas y poder compartir una tarde tan linda que al final de la lluvia se salió el sol, ¿verdad, Grey? Es una bendición. Así es, Jency, es que nada hay imposible para Dios. Absolutamente de acuerdo contigo, nada hay imposible para Dios. Así es, esta tarde tenemos el testimonio del pastor Jairo y es que vamos a presentar el antes y el después de ese pastor. Bienvenido, pastor. Hola, bendiciones a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y me siento muy contento a dar mi testimonio y que todo Costa Rica también se dé cuenta que Dios es un Dios de cambio, de transformación sobrenatural, que Él vino por lo vil y lo menospreciado de este mundo, dice la palabra, en 1 Corintios lo dice que Él vino por lo vil, por el homosexual, por la prostituta, por el que está en drogas y que sí se puede cambiar, amén. Amén, y cuéntanos, ¿qué sucedió en la vida de Jairo? ¿Qué sucedió? Bueno, en la vida de Jairo, muchas cosas. Yo crecí en una familia disfuncional, donde habían narcotraficantes, donde habían asesinos, donde había prostitución, se movía la droga. Mi mamá era una mujer narcotraficante, estuvo presa y también nos dejó abandonados desde niños. Desde ahí empezó una historia muy fuerte, ¿verdad? Y desde ahí fue como decir el calvario, ¿verdad? Ser un niño inocente y saber que es que su mamá lo abandone, ser maltratado de niño, abusado de los 3 años hasta los 11 años. Y eso llegar a que Satanás usara todas esas herramientas como destrucción para mi vida. Y entrar en un mundo de homosexualismo, de prostitución, de drogas, porque a los 11 años empecé una vida en licor, en drogas, en practicar la brujería, la hechicería, la magia negra, en meterme en un montón de ámbitos y que el enemigo robara mi inocencia de niño, ¿verdad? Vamos a ver el antes de Jairo. Y Jairo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué es que ustedes toman la decisión de llegar a ser homosexuales? ¿Qué los lleva a tomar esa decisión? Porque no nacen, ¿verdad? Sí, no. El homosexual no nace así. Él se hace, ¿verdad? Porque todo usted puede ver, dígame, un asesino, un homosexual, en una prostituta. Ellos dicen tener una vida de felicidad y no es felicidad, es una vida donde existe el dolor, existe la angustia, existe el desorden, donde todo tiene una raíz, todo desde niño hay una raíz. El homosexual desde niño es abusado, una de las cosas, como puede ser el rechazo de una madre hacia un hijo en su embarazo. Ella quería tal vez una mujer y tuvo un niño en el embarazo. Entonces las palabras de maldición de una mamá a la hora de rechazar a su hijo
¿verdad? O a como puede venir desde el incesto, ¿verdad? Que hablamos del incesto, abusos de generación en generación. Entonces eso por el cordón umbilical es donde viene la maldición, ¿verdad? Y en nuestra iglesia llega muchos casos de niños donde ellos son abusados desde niños, 11 años, 13 años, y gracias a Dios por la revelación del Espíritu Santo, de lo que uno vivió, Él lo deja llevar a uno ahí y que todo salga de luz, ¿verdad? Entonces las mamás se asombran pero ¿cómo? Si yo no sabía esto. Entonces, todo lo que uno pasó en el mundo, yo creo que eso es como experiencia más, la unimos con la revelación del Espíritu Santo y eso es una bomba, como dicen, una bomba contra Satanás y poder sanar ahora los corazones, en nuestros corazones. Y saber, en nuestra iglesia tenemos servidores que han sido prostitutas homosexuales y tenemos un caso de un muchacho que él llegó con un problema homosexual y ahora hace 2 meses él se casó y tiene su esposa. Amén. Todo obra para bien. Amén. Romanos se cumplió en ti, Romanos 8:28. Amén. Y como se ha cumplido en la vida de los que estamos aquí, los que nos están viendo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Jairo, ¿cómo lograste tomar esa decisión? ¿Quién ha sido tu protagonista principal y cómo impactó tu vida? ¿Cómo dejaste todo eso? Sí, Cuéntanos. Mi protagonista fue Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Hace 7 años, como les vuelvo a repetir, fue un niño que empecé a los 12 años a tomar licor, a consumir drogas. Había mucha soledad en mi corazón, mucho odio, mucho rencor. Y a mi mamá, cuando yo era un niño de 5 años, la amaba. Y cuando ya tenía 13 años, yo a mi mamá la odiaba por todo lo que ella nos había hecho, ¿verdad? Y empecé una juventud donde me prostituí en las calles de San José. Estuve por 15 años, donde Dios muchas veces me libró de la muerte, donde muchas veces traté de quitarme la vida 3 veces. A los 13 años me tomé 70 tabletas de lorazepam para quitarme la vida y estuve un día en coma. Y a los 17 años traté de guindarme 3 veces y se me reventaba siempre el mecate, donde siempre pasaba algo. Y también tuve sobredosis de droga. La última sobredosis de droga fue un derrame con un infarto de cocaína que me estaba dando por la cocaína. Y también muchas veces Dios me libró de la muerte, porque en ese mundo los hombres se aprovechan de los homosexuales. Todo ahora en el mundo es una apariencia, nada más es una apariencia de todo es bonito, ser transexual es bonito, ser homosexual es bonito, y cuando usted entra a la realidad de esa vida, lo que solo usted ve es humillación, lo que usted ve es desprecio, y en ese mundo también se aprovechan, ¿me entiende? De la situación. Pero hace 7 años tuve un encuentro con Jesucristo. 7 hombres llegaron a ¿cómo se llama?, a buscarme a mi casa, y esos hombres venían de parte de Dios, porque Dios un día antes me había librado de la muerte. Un hombre me dio a tiros detrás del estadio Saprissa, me agarró a tiros, y porque yo en el mundo era la persona más altiva, más orgullosa, más soberbia, si hacía lo que yo decía. Entonces igual yo le robaba a los hombres. El Satanás me tenía tan engañado, porque yo desde los 13 años me inyectaba hormonas. Ya a los 15 años era una mujer, ¿verdad? Con implantes, imagínense, con solo el hecho de pasar el espíritu de seducción podía cautivar a cualquier hombre. Entonces también hasta tenía hombres que eran narcotraficantes, que, ¿verdad?, me buscaban para pagar. En esa vía se ve de todo, ¿verdad? Y entonces Dios permitió que yo llegara a tocar fondo para todo un gran propósito,
¿ya me entiende? Y yo, a pesar de en la vida que vivía, siempre había un temor de Dios, porque siempre le decía, Señor, dame tiempo para tener un encuentro contigo. Me llegaban a predicar en las esquinas con café. Me acuerdo, esos hombres llegaban a predicarme y me decían, ¿cuál es la petición que usted quiere? Que usted le pida a Dios. Y yo lo único le decía, que Dios me dé una oportunidad. Y tal vez era una persona que tuve mucho dinero en mis manos, tuve de todo, pero a la vez era una persona que me iba a llorar, y no demostraba la tristeza en nadie, porque yo era felicidad media, ¿verdad? Entonces en mi cuarto llegaba y lloraba, llegaba y sentía ganas de morirme por todo lo que sucedía, ¿verdad? Me sucedía a mí. Y después Dios llega y me impacta. Llegan 7 hombres, pero antes de yo salir a la calle, tuve un presentimiento muy fuerte. Y era como un presentimiento de muerte. Que cosa que nunca había sucedido en mí. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? Y yo le decía a mi mamá, quiero salir a la calle, pero no puedo. Entonces ella me decía, pero si tienes miedo no salgas. Y me decía, porque muchos que han salido con ese temor no han regresado a casa. Y ella nunca me había hablado así. Entonces Dios la usó a ella, a pesar de siendo una mujer impía, ¿verdad? Dios la usó. Y cuando ya le dije, bueno, que la sangre de Cristo me cubra, porque también usted sabe que Satanás cree en Dios. Y agarré mi bolso, y cuando iba para afuera, 7 hombres estaban parados en el portón de mi casa. Y me dijeron, buenas, se encuentra Jairo. Y yo le decía, ese no existe, ¿verdad? Pero era porque para mí ya ese no existía, sino una mujer. Y cuando le dije, bueno, sí, ¿en qué les puedo servir? Ellos llegaron, me dijeron, vengo de parte de Dios. Y Dios nos ha mandado, porque dice Dios que la última oportunidad que le da, porque a usted lo van a matar. Donde usted va a ir hoy, lo van a matar. Y eso me confrontó, y ese hombre me decía, Dios lo ama, Dios tiene cosas grandes para ti. Y entonces, para llegar a decirme que Dios me amaba, eso golpeaba mi corazón, porque a mí nunca me decían que me amara, menos un abrazo, o el amor de paternal de mi padre no lo tuve, ni el de mi mamá. Y con mi abuela me crié solo a golpe, a maltrato, ¿verdad? Saber que solo eran humillaciones, éramos los hijos bastardos, porque mi mamá era la mala, ¿verdad? Era la oveja negra, entonces éramos los hijos bastardos, los parásitos. Entonces para mí, Dios lo ama, Dios lo ama, Dios lo ama, a mí eso marcaba mi corazón. Y ahí se derribaron todas las fortalezas. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo llorar delante de alguien, no, jamás. Y esos hombres me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y yo les dije, sí, quiero aceptar a Cristo, vestido de mujer en la puerta de mi casa. Y llegaron y me abrazaron. Sin importar la condición, estaba drogado, imagínense. Y ellos llegaron, me abrazaron, me decían que Dios me amaba, y el Espíritu Santo empezó a sacar ahí todo lo que yo había sabido desde niño, había pasado, que solo yo lo sabía. Entonces para mí eso fue un golpe. Entonces algo así, Dios existe, ¿verdad? Y fue algo poderoso, porque después de ahí me invitaron a las células, y yo llegaba vestido de mujer a las células. Pero Dios ahí empezó a tratar conmigo y tratar hasta que fui a un encuentro. Y tuve un encuentro con Dios. Y entonces, puedes decir hoy que eres ese instrumento que el Señor está utilizando para rescatar personas de la calle. Amén, sí, nosotros vamos a las calles de San José, en el Morazán, en lo que es, en esos lugares, en el INSE, en el Morazán, donde Dios me sacó a mí hace 7 años. Y no vamos con la condena, ¿verdad? Ahora las iglesias, ¿verdad? No condeno, no juzgo, pero hay pastores ahora y personas cristianas que no saben cómo entrarle a ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces lo que hacen es con el machismo primero. El machismo, y entonces la condena, y Dios lo hace, y Dios lo hizo hombre, y o sea, no, aquí es el amor. La palabra de Dios dice, exhorta con amor.
Y cuando vamos a esos lugares, nosotros, yo le digo, Espíritu Santo, que seas tú, primeramente llenándonos de amor, para poder ir ahí, porque si no voy con amor, no voy. Así le digo a los servidores, si usted va a ir allá a predicar, si usted va con el espíritu de machismo, mejor no vaya, mejor se quedan. Y Dios, cuando hemos ido y entramos, buenas bendiciones, Dios los ama, Dios tiene cosas grandes, y entonces es como que se quedan impactados, porque a mí me habían contado anécdotas, amigos cristianos, es que entramos y nos echan de la esquina, pero yo digo aquí que si usted va con el amor de Dios, nada ni nada lo puede tocar. La palabra de Dios dice que Él nos puso en Jeremías 1:9 sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, para derribar y destruir. Amén. Pero también para plantar, edificar, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos ahí, entramos con el amor. Buenas, quieren cafecito, buenas. Entonces ya les digo, ustedes no se recuerdan de fulanito de tal en el mundo. Sí, claro, aquel terrible de los cuadros, ¿verdad? Entonces ahí es donde sí era yo. Y entonces Dios los confronta. Y hace poquito, la última vez que fuimos hace un mes, esos hombres lloraban y las prostitutas lloraban. Fuimos a la puerta del Hotel El Rey. Y ahí empezamos. Una de las cosas que a mí Dios me ha enseñado es ver como Él ve. Veo al homosexual como el guerrero, veo a la prostituta como la sierva de Dios. Entonces cuando llegamos ahí yo le decía, pastoras de Dios, siervas de Dios, guerreras de las naciones. Entonces todo el mundo se quedó así como, ¿qué pasa aquí, verdad? Y entonces yo sabía que el mundo espiritual estaba siendo afectado. Donde pasábamos y un pronto a otro veíamos a una prostituta y empezaba a vomitar, a vomitar y decía, ¿qué me está pasando? Y entonces cuando llegaba yo ya sabía qué estaba pasando. Si nosotros en este tiempo, últimos tiempos que estamos viviendo, no demostramos el reino de poder de Dios fuera de las calles, igual la liberación se usa en la iglesia también, pero Jesús, Él demostraba el reino de poder en las calles, ¿cierto o no? Y le dicen ahora, ay pastor, es que eso no es de Dios, que usted ande ahí en las prostitutas, menos en el rey. ¿Quién dice? A mí la palabra de Dios dice que Él se sentaba con todos se sentaba, con las prostitutas, con los ladrones, con los homosexuales, con los estafadores, con todos. La palabra es la que cambia. Amén. Dios es un Dios de múltiples y nuevas oportunidades. ¿Qué les puedes decir a esas personas que sienten que no tienen una dirección, un propósito, que su identidad fue dañada, que no tienen ese amor de Dios, que necesitan un motivo para seguir adelante y creerle al Dios soberano, al Dios que cambia y transforma, así como lo hizo con la vida de Jairo? ¿Qué les digo yo a esos jóvenes? Primero, Dios no es un Dios de condenación. Dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera Él amó al hombre, ¿verdad? Al mundo, al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto o no? De tal manera amó Dios, ¿cierto o no? Y dice, pero el que creyere, ese será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Dios ama a la prostituta, ama al homosexual, como dice la palabra, Él ama al pecador, pero no ama lo que ellos hacen. Dios a mí me amaba, pero no amaba lo que yo hacía. Es otra cosa muy diferente, ¿ya me entiende? Él llegó y me amó primero a mí, pero Él también vino y me sanó. Vino, sacó toda la basura que estaba por dentro de mí, y Él llegó y la sacó con el amor, con la paternidad. No con el golpe, no con la condena, no. Él vino y sanó, el Espíritu Santo. Él dice a la palabra que Él es un caballero. Él es un caballero. Si usted lo deja entrar, Él va a entrar, va a cenar con usted, ¿cierto o no? Pero yo les digo que si hay un cambio, que le abran el corazón a Dios, así como yo se lo abrí, que se lo abran, que Él no lo viene a condenar, que lo acepte como su Señor y Salvador personal, y el Espíritu Santo, Él mismo es el que empieza a transformar esas áreas, pero Él también
usted pone el 50 y él pone también el 50. Yo tuve que también poner de mi parte para ver un cambio sobrenatural en mí y en mi familia. ¿Me entiende? Entonces, yo le entregué mi corazón a Dios, Él empezó a procesarme, pero también empezó a tratar con mi familia. Aunque fuera muy difícil al principio, ¿verdad? Porque ahora la gente le dice, hasta la del mundo, ¿para qué va a ir a la iglesia si hay un montón de hipócritas? Claro, hay un montón de hipócritas en las iglesias. Eso ya lo sabemos. De todo hay. Es el hospital de pecadores, fornicarios, adúlteros, chismosos, de todo, pero ahí está el Espíritu de Dios, y también hay siervos de Dios, y que Dios ahí va cambiando, va transformando, y que deje que Dios los toque, que sí le puedo decir que Dios es el que cambia las mentes, los corazones, es Él, ni los científicos pueden cambiar nada. Es más, ahora le dicen asuntos problemitas, llevémoslo si tiene un espíritu de suicidio o un problema de suicidio, llevémoslo al del psicólogo. No, esos están más atados a un espíritu homosexual, ¿cierto o no? Dice la palabra que está el amor de Dios, pero está también, hay amores que no son de Dios. Bueno, muy bien, nosotros hemos visto que de verdad tenemos un Dios que cambia, un Dios transformador, un Dios que puede hacer milagros en cualquier circunstancia. Y gracias, Jairo, por habernos presentado tu testimonio, realmente fue muy valioso y creo que esto ayuda para que muchas personas aumenten su fe. Amén. Sí, y aquí para cerrar con broche, ¿verdad?, de oro, quiero decirle que tengo 7 años de estar en los caminos del Señor. Mi familia, ya toda la familia, la mayoría de familia ya se ha convertido a Cristo, le sirven a Cristo. Vivimos en un lugar que es en Purral, Los Cuadros de Guadalupe, donde Dios está haciendo cosas poderosas. La gente está corriendo a la iglesia, no porque la mano mía, no, sino la mano de Dios. Y ellos dicen, queremos ir a ver qué es lo que sucede ahí. Aún los narcotraficantes, aún las prostitutas están llegando y llegan y dicen, llámeme a ese pastor porque quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, vamos. O sea, es tiempo que la iglesia de hoy se levante, vaya y busque a esas personas. Muchas veces es que la gente no quiere, así como el caballo lo trota y lo trota y lo trota para que tome algo, algún momento él va a tomar, así que ir por esa mujer. A veces nos hacemos de la vista gorda y vemos a los indigentes y vemos al que está ahí en las esquinas fumando marihuana, droga, y por pena no le hablamos, y la pena no nos paga ni la renta. Entonces, aquí el que pagó un precio por nosotros se llama Jesucristo. Él fue el que cambió mi vida, me transformó. Ahora yo le sirvo a Él con todo mi corazón. No me avergüenzo de decir, aún por las redes sociales, que Jesucristo es el Señor y que Él cambia hasta el más malo, ¿verdad?, del mundo. Entonces, que Él no viene a condenar, sino a cambiar la humanidad. Amén. Sí, bueno, nosotros nos vamos a un corte musical y regresamos con más de Cafeteando TV. Hola. Hola. Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible.
posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Continuamos con más de Cafeteando TV y esta tarde también tenemos un programa dirigido a la salud. Y hoy les vamos a hablar precisamente del diabetes, qué es, qué lo produce y cuáles son los alimentos que debe digerir un diabético. Para eso tenemos invitados a Paula, bienvenida. Gracias. Y también a Manfred. Muchas gracias. Manfred, ¿qué es el diabetes? La diabetes mellitus, o lo que se conoce simplemente como término de diabetes, es una enfermedad autoinmune que afecta a las células beta del páncreas, que son las células que producen insulina. La diabetes en sí lo que hace es que descontrola los niveles de glicemia o de azúcar en sangre y hace que la persona diabética tenga que estarse inyectando insulina. ¿Qué provoca la diabetes? Bueno, para empezar, digamos, hay dos tipos, bueno, hay más de dos tipos de diabetes, pero las más comunes, de las que más uno va a escuchar, ¿verdad?, es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no se sabe por qué es provocada. O sea, como decía ahora Manfred, es autoinmune. Mi cuerpo decide por alguna razón que nunca voy a saber dejar de producir insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 es provocada por malos hábitos, como comer mal, el sedentarismo, el hecho de que no se haga ejercicio, el tener, mi papá y mi mamá tienen diabetes y yo no me cuidé y yo como mal todos los días, eso es lo que provoca la diabetes tipo 2. Entonces, para diferenciarlo, la diabetes tipo 2 se puede prevenir, la tipo 1 no se puede prevenir. La tipo 1 es en niños y jóvenes y la tipo 2 es en adultos mayores o adultos, pero ahora también se da en niños por malos hábitos de vida. ¿Y ustedes dos padecen esa enfermedad? Ambos somos diabéticos tipo 1. Yo soy diabético desde los 3 años, hace ya 19 años. Y Paula tiene diabetes desde los 4 años, hace 18, si no me equivoco. Pero cualquier persona que los ve a ustedes dicen que ustedes son totalmente sanos, no se ven. Claro, porque bueno, la diabetes es una enfermedad que usted puede controlar. En realidad yo no lo veo como una enfermedad porque usted no se siente mal. O sea, usted está aquí, usted puede desarrollar cualquier cosa, puede trabajar, puede estudiar, estar embarazada, o sea, cualquier cosa que usted quiera proponerse en su vida la puede hacer. Lo único que tiene que hacer es comer saludable
y seguir el tratamiento y ser disciplinado. O sea, en realidad la diabetes, nosotros usamos el término personas con diabetes porque no nos define. Ni a un diabético tipo 2 tampoco, que la mayoría de gente suele decir que son muy necios o que son demasiado desordenados o que siempre van a tener sobrepeso. Una persona con diabetes tipo 2 que se cuida, que hace ejercicio, que come bien, no tiene por qué tener sobrepeso. Entonces, por eso es que tal vez ustedes digan, no parecen, porque en realidad la diabetes, si está bien controlada, es llevadero, es calidad de vida. ¿Y qué síntomas provocan la diabetes? La diabetes tiene una sintomatología bastante compleja, pero digamos lo más común, y depende mucho de si tiene el azúcar alta o tiene el azúcar baja. En el azúcar alta hay mucha gente que se empieza a irritar, es fácilmente irritable, les da sed. Hay gente, bueno, la mayoría de casos empiezan a orinar mucho, y muchas veces la gente se pregunta, uy, estoy orinando mucho, me duele la cabeza, y esos son síntomas, digamos, para empezar, que uno puede decir, ok, tengo que cuidarme si estoy comiendo mucho, si estoy comiendo muchas cositas dulces, cosas así, si soy una persona sedentaria. Los síntomas de la hipoglicemia o azúcar baja es el sudar frío, uno tiene temblores, empieza a sentir un poquillo que pierde la fuerza, cosas así. Ahí, para agregar, para el diagnóstico de la diabetes es diferente para la tipo 1 que para la tipo 2. Los síntomas suelen ser parecidos, pero la diferencia es que la tipo 2, el hecho de que la persona esté forzando su páncreas debido a la mala alimentación, al sedentarismo, es lento. O sea, la persona puede pasar muchos años con el azúcar alta que no se está dando cuenta, nada más se siente un poco cansado, siente un poco de sed. Entonces, por eso es que también es tan peligroso, porque es un poco silencioso al principio. Por eso es que decimos, factores de riesgo, si tiene papá y mamá con diabetes tipo 2, si es sedentario, si tiene obesidad, hay que hacerse exámenes de sangre para saber si tiene diabetes o no, porque los síntomas son muy silenciosos y se confunden con muchas otras cosas. En cambio, diabetes tipo 1, que es en jóvenes, si es un niño o un joven que empieza a tener mucha sed, que empieza a orinar mucho, que se empieza a adelgazar, es como muy rápido los síntomas y muy rápido el diagnóstico. Entonces, eso es lo que hay que definir, y estos síntomas se suelen confundir con muchas otras enfermedades, con una gripe, con fiebre. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Sí, en el caso del diabetes tipo 1, ¿puede llegar la persona a desarrollar tipo 2? No, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son dos cosas aparte. Para la diabetes tipo 2 sí existe la predisposición genética, como dice Paula, pero no porque mi papá y mi mamá sean diabéticos, yo voy a ser diabético, sino que puede que también mis abuelos hayan sido diabéticos, mis papás sean sanos, yo sea sano. ¿Qué pasa? Muchos los hábitos influyen en eso, y los hábitos que tenemos los costarricenses de qué rico comernos un tamalito en Navidad, de tomarnos un chocolate caliente con estos vientos, de los chicharrones, de cositas así, son cosas que van afectando y son factores que suman al riesgo de la diabetes tipo 2, mientras que, como ha mencionado Paula, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir y no fluctúa ni pasa a ser diabetes tipo 2. Ahora se le llama síndrome metabólico, porque está la diabetes con la presión, y la presión arterial junto con lo de los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, ese paciente tiene que tener aún más cuidado, ¿verdad? Porque es como un combo, ¿no? El paciente que tenga esta sintomatología sí tiene que tener, pues obviamente un poquito más de cuidado, pero no porque yo sea diabético voy a padecer de triglicéridos, de presión alta, sino que esos son factores, como venía mencionando, que se suman por malos hábitos. Así como puedo ser una persona diabética, sana, que voy a correr todos los días, que hace ejercicio, que come bien, esa persona no debería por qué tener ninguna mayor afectación en ese sentido. ¿Cómo puede un diabético saber si realmente está en los niveles adecuados de azúcar? Bueno, para eso hay rangos que ya están establecidos. Como para resumir, en ayunas tiene que estar menos de 100. O sea, si usted va al laboratorio y se hace un examen de glicemia en ayunas, tiene que estar en menos de 100. Si usted está en 110, mentira, porque a veces los médicos llegan y dicen, puede que sea que vaya a tener diabetes, tenga cuidado y la gente se va feliz porque no es diabético. Pero ya si sale más de 100, si sale en 105, usted tiene que empezar a hacer ejercicio y a cambiar su estilo de vida, su alimentación sobre todo.
Entonces ese es como el examen que más hacen. También hay otro que se llama hemoglobina glicosilada, que tiene que estar en menos de 5 también, entre 5 y 5.5. Si ya su hemoglobina glicosilada está en 6, usted ya tiene diabetes, ¿ok? Y por ejemplo, si yo le hago ahorita a usted una glicemia, que es el examen de sangre, ¿verdad? Si sale en 200 o en 150, ya es diabético. Hay varias partes, que está la prediabetes y la diabetes, pero si ya usted está en prediabetes, tiene que empezar a hacer cambios, ya, porque no quiere llegar a tener diabetes y porque eso puede evitarlo, ¿verdad? Definitivamente la persona diabética debe dejar todo lo que es dulce, todo lo que es alta caloría, o sea que, ¿cómo puede, verdad? Porque mucha gente, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el dulce, y hay personas que ya están acostumbradas a comer ese tipo de cosas y que muchas veces hasta el mismo cuerpo lo pide, ¿verdad? ¿Qué estilo de vida debe llevar ese tipo de persona sin cambiar totalmente su rango de vida? Ok, el diabético, así como todo en la vida, los extremos son malos. Entonces, decirle a una persona debe dejar todo dulce, pero porque a uno generalmente le dicen tiene que dejar de comer azúcares, entonces yo le digo a usted, el pan se convierte en azúcar, vamos a dejar siempre el pan, vamos a dejar siempre el arroz. Mentira, la dieta del costarricense no puede ser así. Los costarricenses estamos acostumbrados a una dieta alta en arroz y cosas así. ¿Qué pasa? Todo con medida se puede. Obviamente el diabético no debería de consumir azúcares como lo son confites, galletas, cosas así, porque sí van a afectar mucho su salud. Pero no es algo que lo restrinja a uno al 100%. Además, yo creo que esa es una recomendación que es para todos, no es solo para las personas con diabetes. Por ejemplo, nosotros hay veces que sí comemos cosas con azúcar, porque también tenemos la disponibilidad de la insulina, y la insulina lo que hace es poder metabolizar ese azúcar, muy de vez en cuando. O sea, si usted es una persona que se cuida siempre y un día quiere ir a comerse un helado y tiene la disponibilidad y sabe cómo tratarlo, sabe que después de ese helado usted tiene que medir sus niveles de azúcar, tiene que ir a hacer ejercicio para poder bajarlo, al igual que cualquier persona. Entonces, no es que yo por ser diabética ya ahora solo como chayote y ensalada, mentira. O sea, nosotros llevamos una alimentación completamente normal con porciones. O sea, no me como medio plato de arroz y frijoles, me como un cuarto de plato de arroz y frijoles y ensalada y la carne como cualquier persona debería de consumir. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría que también quedara muy claro, que en realidad la alimentación de una persona con diabetes, o sea, si usted en su casa, su abuelita es diabética, porque usted no come igual que ella, ¿verdad? O su hijo, si su hijo tiene diabetes tipo 1, toda la familia debe contagiarse de esa salud también. Todo cae en la educación, y mucho lo que a mí me preguntan, y yo siempre les digo, y como mencionaba antes, a los ticos nos gusta lo dulce y nos gusta lo grasoso como lo son. Qué rico irse a comer un Churchill al puerto, estando ahí en la playita, comerse un granizado. Pero si yo siendo diabético me lo como, me va a afectar mucho. Pero si usted no siendo diabética se lo come, igual le va a afectar. Y si tal vez no le afecta en sus niveles de azúcar, le va a afectar en sus niveles de grasa, de colesterol, en cómo se va a ver usted físicamente y cómo se va a sentir, porque después de comernos algo así, nos da una marea alcalina horrible, estamos cansados, no podemos disfrutar. Entonces, comerlo siempre, ¿no? Pero si uno de vez en cuando, como dice Paula, sí se puede. Ok, ¿y qué pasa cuando uno tiene un familiar diabético? ¿Cuáles son esos cuidados que se le debe dar? Ok, el cuidado al familiar diabético depende mucho si es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. El diabético tipo 1, como generalmente es niño o joven, los padres generalmente están cubriendo, digamos, las necesidades de esa persona. Entonces, mucho se debe hablar con los padres de si a qué hora le toca la inyección, cuánto se tiene que inyectar, qué puede comer, qué no puede comer. Igual, eso es muy diferente para cada diabético. Yo no le puedo decir a usted, todos los diabéticos nos inyectamos a las 6 de la mañana, sino que cada uno lo maneja diferente a cómo es su vida. El diabético tipo 2 generalmente se trata con pastillas, más existe la posibilidad de que se llegue a inyectar.
Esto dependiendo del manejo que tengan. Ahora, en el caso de cómo lo trato como persona, es demasiado importante verlo como una persona y no como el diabético, no como mi abuelita diabética, la que tiene que comer sin azúcar. O sea, mucho es por la desinformación, que me parece muy bien que todas las personas que estén escuchando esto pueden llegar a dictar, a discriminar o a señalar a una persona con diabetes por ser diabética porque no saben lo que es la diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo trato? No le digo, usted diabética no puede comer eso, porque eso se siente feo. Uno le dice, vea, sería mejor que tal vez comas esto, que comamos juntas, vamos a hacer ejercicio juntos, hagamos cambios juntos. Entonces, ese apoyo es muy importante para que el tratamiento de una persona con diabetes tenga éxito. Si usted en su familia tiene a alguien con diabetes, ese trato que usted le dé y como toda la parte del apoyo, eso va a ayudar demasiado. ¿Cómo le sube uno la autoestima a una persona que tiene diabetes porque se siente mal, porque piensa que no puede salir, que está muy obeso, que se ve feo? ¿Cómo puede ayudarle uno? ¿Cómo contribuye uno con esa persona? Bueno, a esas personas, y también volviendo un poquito a lo que dice Paula, no hay que pensarlas como es el diabetes, sino que hay que pensar como es mi amigo, es mi papá, es mi mamá. ¿Cómo hacemos nosotros para subir la autoestima a mi papá, a mi mamá, a mí? Como una persona normal, común y corriente. Si el diabético es controlado, debería de estarse sintiendo bien, no debería de por qué haber un sentirse mal, un andar así como medio sintiéndose pesado, cosas así. Como todo el mundo, podemos tener nuestros días que más de uno tenemos, que son días difíciles, días con los que tenemos un poquito de frustración, cosas así, pero no debería de ser algo fuera de lo común, como cualquier otra persona poder elevarle la autoestima. Y con el permiso de ustedes existen grupos de apoyo para estas personas con diabetes, del cual nosotros formamos parte y en parte lideramos, que es como la Asociación de Diabetes de Costa Rica, Asociación Día Vida, y el Educación en Diabetes por Personas con Diabetes, EDPD. Ambas páginas están en Facebook y son fácilmente accesibles para la población. Paula, ¿qué consejo le das vos a los jóvenes que tal vez piensan que no van a llegar a sufrir una enfermedad de estas? Bueno, yo les puedo decir que yo, que la llevo viviendo 17 años, no me limitaba absolutamente nada. En cualquier cosa que yo he pensado que quiero hacer, lo he podido hacer y la diabetes no me ha limitado nada. Si usted es una persona que está recién diagnosticado de diabetes, infórmese. Es demasiado importante que le pregunte a personas que también tienen la enfermedad, ok, ¿cómo te ha ido? ¿Qué puedo hacer? Que se informen por todos los lados que puedan ser posibles. La educación en esta condición es demasiado importante. Si yo sé cómo tratarme y me trato bien, no tiene por qué nada salir mal. Otra cosa es que hay veces que uno cree que tiene el control de todo y no es así. O sea, yo hay veces que todo lo cumplo, como bien, hago ejercicio y mi cuerpo a veces se comporta como yo no tengo el control de eso. Entonces que vamos a sentir frustración, sí, como cualquier persona, pero que todo está bien. O sea, si usted está haciendo las cosas bien, no tiene por qué sentirse frustrado. Y bueno, sí, sería eso, como que no se limiten en nada, porque la diabetes no es un limitante. Bueno, le damos las gracias a Paula y a Manfred por habernos acompañado esta tarde y explicarnos acerca de esta enfermedad que es controlable. Y por otro lado, Jensi, muchas gracias por habernos acompañado un día más. De verdad que le damos gracias a Dios primeramente y a todo el equipo de Cafeteando, a ustedes por estar aquí, y es un honor y un placer, de verdad, una tarde más poder entrar a sus hogares. Y nos vemos el próximo jueves al ser las 5 p.m. en un programa más de Cafeteando TV. Muchas bendiciones. Bendiciones.